Y buenas tardes a todos aquellos que están conectados. Probablemente todos ya conocemos la reconocida y premiada Command Workstation. Probablemente todos los que estamos aquí lo estamos utilizando habitualmente. Pero recordemos, y es bueno recordar a veces algunos conceptos básicos sobre ello. Primero, es la interfaz de gestión de trabajos más reconocida del mercado. Es totalmente gratuita. También es una aplicación que se actualiza directamente desde nuestro Fiori Software Manager y haciéndolo, que esto es muy importante, nos permite incorporar muchas e importantes nuevas funciones que nos ayudarán a gestionar nuestros trabajos de manera más eficiente. O sea, es importante tener siempre la command actualizada. Por otro lado, también es transparente PC o Mac, ¿de acuerdo? Y además permite tantas instalaciones en sus organizaciones como deseen realizar. O sea, tanto los clientes como la utilizan, se pueden generar una sesión. Siguiente. Bien, repasados estos importantes conceptos, centrémonos en la agenda que tenemos preparada para hoy. Hoy queremos hablar básicamente de 6 puntos. Primero, las novedades que incorpora la nueva y premiada Command Workstation 6.7. Segundo, abordaremos cuál es la configuración adecuada para cada cliente. Tercero, trataremos de la forma en la que podemos enviar los trabajos de una manera flexible y eficiente. Cuarto, y es un típico problema o un típico requerimiento de los clientes, es no encuentro un documento que tengo en la Command Workstation. ¿Cómo puedo buscarlo? ¿Cómo puedo encontrarlo? Quinto, como un tópico en nuestras presentaciones, hablaremos de todos los recursos que tenemos a disposición de todos ustedes para que aprendan a mejorar su conocimiento sobre la Command Workstation. Y ya, por último, sexto punto, como siempre, también dedicaremos un tiempo para responder a las preguntas que nos han ido dejando en el chat. Recordar e insistir que las hagan poniendo en copia a todos los panelistas, para que así de esta manera podemos gestionar mejor. Siguiente. Bien, pero empecemos con una pequeña encuesta que les aparecerá ahora en pantalla y que les rogamos que contesten. ¿Qué versiones de Command Workstation tiene actualmente instalada en sus puestos de trabajo? Si usted dispone de varios equipos en su organización con la Command Workstation instalada, puede seleccionar una o más opciones. Para esta encuesta dispondrán de 1 minuto para contestar, con lo cual les ruego que se pongan a contestarlo ya. Que para nosotros es muy importante conocer las versiones que disponen a efectos estadísticos. Asimismo, también les recuerdo que después de contestar, no olviden pulsar el botón de enviar, ¿de acuerdo? Y una vez que pase este minutillo, esta encuesta desaparecerá de su pantalla y en unos breves minutos pues comentaremos y veremos los resultados que nos ha dado la encuesta. Siguiente, José Luis. Bueno, como verán, hoy la agenda de hoy es eminentemente práctica. Y empecemos con el primer punto, que es que demostremos las nuevas herramientas disponibles y lo que podrán hacer con ellas. José Luis, ¿nos lo puedes enseñar, por favor? Con mucho gusto. Buenas tardes, buenos días a todos. Os saludo desde Bilbao y vamos a empezar a ver las herramientas que tenemos actualmente en la Command Workstation. Vamos a ver, voy a trabajar con 2 máquinas virtuales que tengo instaladas en mi ordenador y desde esta Command Workstation instalada en el sistema operativo principal, que es un Mac, vamos a ir viendo todos los ejemplos. Entonces, lo primero que vamos a ver es ver cómo gestionamos las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro ordenador, en nuestro PC o nuestro Mac, relacionadas con el Fiori y cómo vamos a poder mantenerlas actualizadas en todo momento. Entonces, para ello se utiliza la aplicación Fiori Software Manager, que es algo que se instala cuando instalamos la Command Workstation, se instala automáticamente y que en los Mac está dentro de los programas Fiori Software Manager, y aquí lo tenemos. Entonces, aquí tenemos una descripción de las aplicaciones que tenemos instaladas y actualizadas. Aquí en actualizaciones figura una aplicación que tengo instalada, pero no tengo una actualización posible. Me permite desde aquí descargar esa nueva actualización e instalarla. Y también me ofrece otras aplicaciones que no tengo instaladas, pero que me podrían interesar instalar. Algunas son gratuitas incluidas, otras son de pago, en este caso el Acrobat, pero bueno, aquí lo tenemos todo. Y si desplegamos cada uno de los elementos, pues tenemos aquí un acceso, aparte de un pequeño resumen de lo que está haciendo esta nueva versión, tenemos un acceso directo a la página de EFI en la que llegamos a la Command Workstation y aquí tenemos pues, bueno, pues las novedades que incorpora esta última versión.
Hay aquí una serie de vídeos muy interesantes, aunque están en inglés, todavía no están traducidos, pero son vídeos en los que se describe las nuevas funcionalidades con pequeños ejemplos y son muy interesantes de observar. También tenemos, pues bueno, las especificaciones de la versión, qué sistemas operativos son compatibles con esta versión o qué versiones de Fiori son compatibles con esta versión, etcétera. El Fiori Software Manager también lo podemos ver desde el, desde el entorno Windows, también aquí en inicio en aplicaciones Fiori. Y aquí tenemos el Fiori Software Manager, que lo tenemos, se nos queda aquí en la bandeja muestras, perdonad. Aquí lo tenemos y veis que tiene la misma apariencia tanto en Mac como en PC. Y bueno, pues aquí tengo alguna otra aplicación adicional instalada, por eso veis que figuran más cosas, pero básicamente es lo mismo. Todas las aplicaciones que nos permite aquí actualizar o instalar son aplicaciones, son versiones de aplicaciones que son compatibles tanto con nuestro ordenador, con la versión del sistema operativo de nuestro ordenador, como con la versión del Fiori que tengamos. Puede haber versiones superiores, pero que si no son compatibles con lo que tenemos instalado nosotros, no nos las va a mostrar para que no haya nunca un problema de incompatibilidades. ¿Vale? Y luego aquí hay un pequeño botón, lo voy a mencionar muy rápidamente, en el que si mostramos lo marcamos para que muestre características adicionales, pues pueden salir algunas cosas que en algún momento puede ser necesario utilizar, que bueno, no es el caso habitual, pero a veces para hacer alguna actualización de algún módulo de API, etcétera, hay que arrancarlo de esta manera. ¿De acuerdo? Después, también podemos ver las novedades de la versión en la ventana del pop-up que sale cuando encendemos la Command Workstation por primera vez. Recordar a todo el mundo que tenemos esta ventana, que finalmente enseguida marcaremos aquí la cajita para que no vuelva a aparecer más veces, pero siempre la podemos invocar desde aquí, desde el menú de ayuda de la Command Workstation, novedades. Y aquí pues también nos ofrece, aparte de los mismos vídeos que veíamos antes en la página web de EFI, donde nos ha llevado, la anterior, y desde aquí también tenemos acceso a una guía de novedades, ¿vale? Que es el PDF con las novedades más detalladas de esta versión de la Command Workstation. Y por último, el último sitio donde también siempre podremos acceder es a través de la página principal de EFI, efi.com. Aquí vamos a la pestaña de productos y en servidores y software Fiori tenemos la Fiori Command Workstation, donde aquí nos hace seleccionar impresora de hojas cortadas o impresora de ancho formato. Vamos a las de hoja cortada. Y aquí vemos que estamos en el mismo punto de información de la Command Workstation. Pues esto es lo que tenemos de nuevo de momento en esta parte. Pues muchas gracias, José Luis. Pero una pregunta, a ver, lo hemos comentado antes, pero ¿por qué es tan importante tener siempre la última versión de la Command Workstation? Pues a ver, por dos motivos principalmente. Para no perdernos las funcionalidades nuevas que van saliendo y que son normalmente muy interesantes. Son siempre cosas que nos ayudan a mejorar en el trabajo y en la eficacia del trabajo. Y también es necesario porque a veces versiones antiguas no son compatibles con una actualización que hemos hecho en nuestro sistema operativo, tanto Mac como Windows. Con lo cual, pues hay que ir actualizando sobre la marcha, que actualizamos también nuestros sistemas operativos. Bien, pues como lo prometido obliga, que decimos por aquí, Carlos, ¿tenemos ya el resultado de la encuesta que hemos hecho? Bueno, pues vamos a ver lo que nos dicen por aquí. Bueno, la mayor parte no sabe, no contesta, no sabe lo que tiene, o sin respuesta vamos. Veo que hay un poco de todo. Insistir en que es muy importante actualizar la Command Workstation, no por nada, sino porque actualizando la Command Workstation actualizamos Impose, actualizamos muchas cosas, incorporamos muchas novedades que podemos, nos puede beneficiar en nuestro trabajo del día a día. Bien. Siguiente, ya estamos ahí en la siguiente. Bien, en este segundo apartado que vamos a abordar ahora, lo que vamos a ver es cuál es la configuración adecuada para cliente. José Luis. Ajá, vamos allá. El interface Command Workstation es absolutamente personalizable de muchas maneras, de forma que, como es el entorno donde más tiempo pasamos cuando estamos manejando nuestra impresora,
pues tenemos que poder configurarlo a nuestra medida. Entonces, por una parte, hacemos un vistazo muy rápido. Tenemos aquí el panel de la izquierda, el panel de servidores, donde aquí tenemos los servidores a los que hemos conectado nuestro ordenador con Command Workstation. Aquí tengo una máquina virtual configurada. Desde aquí podríamos añadir más servidores. Por ejemplo, voy a añadir esta segunda máquina virtual. Vamos a añadir. Me pide la contraseña, que es la estándar de todos los Fieris, Fieri.1. Perdonad, el teclado. Iniciamos sesión. Y ya tenemos aquí ahora este otro segundo Fieri. ¿Veis aquí? Este es el que acaba en 949 y este que tenemos aquí es el que acaba en 671. De modo que yo desde mi Command Workstation veo todos los servidores que puedo tener. Las credenciales con las que me he conectado se guardan si marcamos la casita de guardarlas y solo se guardan las últimas credenciales. Eso hay que tener en cuenta porque a veces viene otra persona con otra credencial, otro nivel de acceso de operador, por ejemplo, y es el último que va a recordar el FIRI, con lo cual decimos, anda, si yo era administrador y no puedo entrar. Entonces, recordemos que solamente se queda la última. Después, empezando ya lo que es la personalización del interface, tenemos aquí en esta barra horizontal, aquí tenemos el menú de acciones que podemos ofrecer sobre nuestros trabajos, que es un resumen, un subconjunto de las acciones que podemos hacer cuando pinchamos con el botón derecho sobre un trabajo cualquiera. ¿Veis? Todas estas posibles acciones, pues podemos también representarlas aquí arriba. Entramos aquí con el botón derecho, personalizamos y entonces aquí vemos las que tenemos actualmente seleccionadas a la derecha y estas son las que se podrían añadir si quisiéramos. Podemos, pues, por ejemplo, queremos añadir el botón de imposición porque lo utilizamos mucho, pues lo añadimos y además lo vamos a poner un poco más arriba porque nos interesa tenerlo cerquita de la parte izquierda. Aceptamos y veis, ya tenemos ahora pues el nuevo botón de imposición. ¿De acuerdo? Esto, pues bueno, ya veis que es tan sencillo. Aquí, como no nos caben más por el tamaño de la pantalla, pues aquí tendríamos los otros accesos directos en esta barra que no los podemos mostrar, que ya veremos que, veis, aquí veis que normalmente veremos la Command Workstation con los dos paneles desplegados, el de servidores a la izquierda y el de resumen de trabajos a la derecha, pero ambos dos se pueden colapsar de forma que podemos ver más parámetros tanto de esta barra como del resto de títulos de las columnas de los trabajos. ¿De acuerdo? Después, otro elemento que también se puede personalizar es esta fila del menú de búsqueda avanzada, sobre el que ya insistiremos después. Pero aquí tenemos una serie de campos que también podemos entrar a configurar. ¿Veis? Podemos añadirle pues, que nos busque por fecha y hora, por ejemplo, o por flujo de trabajo. Guardamos. Y entonces hemos incluido más parámetros de búsqueda rápida, que ya os digo que entraremos después en ello. Y por último, el más interesante quizás es el configurar, personalizar las pestañas, las columnas, como si fuera una hoja Excel, las columnas de los atributos que estamos viendo en todo momento de nuestros trabajos. Recordar que esto, pues por ejemplo, a mí no me interesa mucho ver quién es el usuario que lo ha enviado, pues muevo la columna a otro punto y ya la he quitado. Aquí me quedo con el estado del trabajo, se pueden redimensionar. Esto será conocido, pues bueno, pues como en cualquier columna Excel. Podemos añadir más campos, le decimos aquí agregar nuevo, y de todos los parámetros que podemos definir en las propiedades de un trabajo, pues aquí podemos ir sacando, pues por ejemplo, mira, vamos a sacar los valores predefinidos, que vamos a hablar luego de ellos, y vamos a sacar, a ver algún otro más, por ejemplo, en papel, pues el gramaje de papel. Y entonces, pues ya tenemos aquí más parámetros que, bueno, pues los ordenamos, como habéis visto, donde nos interese. A continuación, hay otra parte muy interesante también de personalización, que es si entramos en las propiedades de un trabajo, recordamos que entramos con el botón derecho propiedades, o si hacemos doble clic, más sencillo, haciendo doble clic sobre un trabajo nos abre las propiedades de un trabajo. Entonces aquí tenemos la primera pestaña de acceso rápido, que no sé si se usa tanto como se debiera por la facilidad que nos introduce,
que es que veis que cada una de estas pestañas ya conocéis que tienen pues, un montón de parámetros que podemos ir fijando en nuestro trabajo. Y entonces en esta pestaña de acceso rápido, si entramos a personalizar, podemos de todos estos menús de parámetros, podemos ir incluyendo parámetros individuales en esta pestaña. De modo que solamente entramos en esta primera pestaña cuando tengamos que ajustar las propiedades de un trabajo y no tenemos que ir navegando por todas las pestañas. Por ejemplo, voy a agregar modo color y en diseño pues vamos a agregar, por ejemplo, pues el giro de 180 grados y el modo color lo vamos a poner un poco más arriba porque me interesa verlo casi lo primero. Entonces, veis, aquí ahora ya tenemos que nos ha añadido este parámetro y el de giro de 180 grados, de modo que no tenemos que andar navegando por todas estas pestañas cada vez, ¿vale? Y en esta última versión se han añadido más opciones dentro de la personalización. Antes no había tantos parámetros, ¿eh? Cada vez tienen más parámetros estas posibilidades para poder sacar en la pestaña de acceso rápido. Entonces, otro tema importante, ya que estamos aquí, es que estamos viendo los parámetros de las propiedades de nuestro trabajo. Estas propiedades tienen un valor por defecto. Es decir, cuando importamos un trabajo en la Command Workstation, en el Fiori, ese trabajo adquiere unos valores de todos estos parámetros que son los que nos da lo que hemos configurado. Aquí, por ejemplo, en el menú de servidor, definir valores por defecto, o también podemos encontrar ese menú aquí en el menú este de 3 puntos de nuestro servidor. Entramos en definir valores por defecto. Entonces aquí ahora nos va a abrir la pestaña de las propiedades de un trabajo, pero en modo valores por defecto, que se nota porque veis que aparecen unos iconos de candado pequeños que nos permiten bloquear ciertos parámetros. Por ejemplo, voy a hacer que esto imprima solamente en escala de grises y además voy a forzarlo para que nadie lo pueda cambiar. Nadie que no sea el operador de la máquina que tiene credenciales de acceso. Es decir, pero si alguien desde su driver de su ordenador lo envía con una opción de color activada, al llegar aquí no se va a ejecutar porque está el candado que tiene más prioridad, pero una vez que se ha recibido en la Command Workstation, el operador puede cambiar esto si es necesario. ¿De acuerdo? Entonces aquí vamos navegando por todos los parámetros que podemos fijar en nuestro trabajo y esta es la manera de fijar los valores por defecto para que cada vez que tiene un trabajo tenga ya pues por lo menos el 90% de parámetros configurados como queremos en nuestra empresa. Una cosa que no hay que olvidar también es que cuando hemos pedido propiedades a un trabajo y se las hemos cambiado, le hemos aplicado un flujo, lo que sea, si queremos imprimir este trabajo o hacer algo con él, no es necesario aceptar, es decir, cerrar esta ventana y luego ir al menú de la lista de trabajos y mandarlo a imprimir o en espera, etcétera, sino que tenemos que saber aprovechar este menú en el que ya tenemos las opciones que puede hacer este trabajo en función del estado que tenía, pues desde aquí lo podemos mandar directamente, imprimir, eliminar o mandarlo a procesar y en espera, de modo que con un solo clic estamos guardando las opciones que hemos fijado y además lo estamos mandando ya pues a procesar o a imprimir o directamente o lo que sea. Entonces, también hay atajos, hay atajos que se pueden lanzar para imprimir y para hacer diferentes acciones, como pues, comando P o control P, pues, para mandar a imprimir un trabajo directamente, que los podemos ver en el menú de ayuda de la Command Workstation, está el capítulo de atajos. ¿Vale? Te paso la palabra, Juan Antonio. Pues muchas gracias, José Luis. La verdad es que ha habido un cliente, por ejemplo, que se ha trabajado mucho la Command Workstation, la ha conseguido configurar perfectamente, pero tiene 4 PCs o Mac, me da igual. La pregunta es, ¿puede compartir estas configuraciones con esos otros 3 o 4 o N puestos de trabajo? Y si es así, ¿cómo? Sí, sí, por supuesto, claro. Todo esto que hemos configurado de forma personalizada en la Command Workstation lo podemos exportar a un archivo, que ese archivo luego lo podemos importar en otra Command Workstation, incluso independientemente que sea Mac o sea PC. Es decir, es un archivo estándar para todos. Entonces, aquí iríamos desde el menú de preferencias de la Command Workstation. Aquí tenemos el menú de exportar y aquí es donde exportaríamos la configuración que incluiría la lista de servidores que tenemos dada de alta, aquí a la izquierda, incluye las columnas, la configuración de las columnas, de la barra de herramientas, las vistas de la búsqueda avanzada guardadas, las propiedades del trabajo en acceso rápido y los valores predefinidos que hemos creado, todo esto que hemos hablado. Incluso se guardarían las plantillas de imposición
si tuviéramos la aplicación de imposición y los valores predefinidos que hubiéramos hecho de alguna curva del editor de imágenes. ¿De acuerdo? Y en Windows el lugar está pues también en la Command Workstation, está aquí en el menú de editar, preferencias, y aquí veis, llegamos exactamente al mismo menú de exportación. ¿Vale? Esto es. Pues muy bien, pues pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, pues en este punto vamos a tratar las diferentes formas en las que podemos enviar nuestros trabajos a la Command Workstation de una manera flexible. José Luis, ¿nos lo enseñas, por favor? Sí, vamos a verlo. Vamos a ver, a la hora de importar trabajos o de imprimir trabajos, todos sabemos cómo hacer archivo imprimir y desde nuestra aplicación mandamos un trabajo a imprimir a través del driver o que va por un puerto LPR, por un puerto 9100, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la manera más habitual de imprimir, pero también podemos hacer una impresión de otras formas, que es importando los archivos directamente a la Command Workstation, bien manualmente desde el menú de archivo importar trabajo. Nos vamos al trabajo que queremos importar, pues por ejemplo vamos a coger este, seleccionamos este archivo y aquí tenemos en la ventana de importación, podríamos añadir más archivos para importar varios de una tacada y luego aquí pues podemos decir que nos aplique la configuración por omisión, que es lo que hemos configurado de los candados en el paso anterior, o bien podemos decirle que nos use un valor predefinido del servidor, que esto vamos a entrar después en cómo generamos estos valores predefinidos del servidor. O podemos decirle que nos utilice una impresora virtual sobre también lo que iremos a continuación. De modo que, pues, por ejemplo, pues aquí le podemos decir que me aplique este valor predefinido. Bueno, en este caso le voy a decir que aplique la configuración por omisión. Y luego además veis que aquí tenemos una opción que es activar que me aplique el job expert a un trabajo. Esto solamente lo veremos si tenemos un Fiori con la versión FS400 superior, porque es algo algo nuevo que ha salido con esa versión, que es así. Y con el RIP externo. Y con un RIP externo, eso es. Entonces, muy brevemente, el Job Expert, para que os suene, porque es un tema muy importante y muy novedoso, lo que hace el Fiori cuando recibe un trabajo que lo procesa con Job Expert es hace un escaneo interno del mismo, de modo que ve cuáles son los atributos que tiene que poner en las propiedades de ese trabajo para que el trabajo salga de manera perfecta. Es decir, si ve que hay perfiles incrustados, pues activa que se lean. Si ve que hay transparencias, activa las transparencias, etcétera, etcétera. De modo que no tenemos que hacer una prueba y error o ver que ha salido un error en el trabajo y no se han representado bien las superposiciones, porque ya el JavaScript nos lo va a reparar inmediatamente. ¿Vale? No entro en más detalles. Entonces, a la hora de importar el archivo, hemos seleccionado el archivo, le hemos dicho si queremos que nos aplique un valor predefinido o no, y aquí lo mismo podemos hacer que directamente nos lo procese en espera, nos lo imprima, etcétera, etcétera. Entonces, normalmente haríamos, por ejemplo, procesar y en espera, de modo que ya el operador lo tiene preparado para visualizar e imprimir en el momento que le venga correcto. ¿De acuerdo? Vamos a ver si tenemos esto ordenado por la fecha y la hora. Creo que ahora lo tenemos para que vayáis viendo que aquí se va importando el trabajo. Entonces vamos a ver, hemos hablado de los presets, de los archivos, de las configuraciones predefinidas. ¿Y qué es eso? Cuando entramos aquí a configurar unos parámetros, por ejemplo, los que tiene este trabajo, que tiene pues, un tipo de papel, con un número de copias, un rango de impresión, se imprime en color, escala de gris, con determinados perfiles, etcétera. Todo esto podemos guardarlo aquí, ¿veis? Guardarlo como valores predefinidos y darle un nombre. ¿Veis? Valores, le llamamos el nombre que sea más pertinente para esto que estamos configurando y lo podemos guardar como un valor predefinido local que solo se queda en este ordenador o como un valor predefinido de servidor que se queda guardado en el servidor Fiori y todos los usuarios pueden acceder a ese valor. Entonces queda guardado, aceptamos esto y si ahora ese valor predefinido si lo quisiéramos aplicar a un trabajo que hemos recibido, pues por ejemplo botón derecho, y aquí tenemos el aplicar flujo de trabajo, que es como se llama también a los valores predefinidos en este caso, y aquí tenemos, aquí tendríamos el que acabamos de crear, que es, a ver si lo veo. ¿Textos? ¿Suena? O era el test 2, no me acuerdo cómo le he llamado. Entonces aquí ya vemos que veis en la columna de valor predefinido
tenemos ya que me está aplicando ese valor. ¿De acuerdo? Entonces, estos valores predefinidos se pueden aplicar tanto manualmente como estamos haciendo ahora, diciendo en un trabajo, aplícame ese flujo de trabajo. Podemos hacerlo a la hora de importar el trabajo, como hemos visto. Importamos el trabajo y aquí le decimos usar valor predefinido y aquí tenemos los valores predefinidos, ¿de acuerdo? O bien también podemos automatizarlo aún más a través de otros dos conceptos que son las impresoras virtuales y las hot folders. Muy brevemente, las impresoras virtuales son colas que le añadimos a nuestro Fieri, de modo que cuando mandemos a imprimir, por ejemplo, desde un ordenador con un driver de Windows, pues hemos creado un puerto que apunta a esa entrada, a esa impresora virtual del Fieri, en lugar de la cola en espera o la cola de impresión, apunta a esa impresora virtual y entonces todo lo que entra por ahí hereda las propiedades de ese valor predefinido que hayamos puesto. Entonces, las impresoras virtuales las configuramos desde aquí, desde el centro del dispositivo. Venimos a recursos. Aquí en flujos de trabajo tenemos las impresoras virtuales. Y aquí, pues por ejemplo, vamos a crear una en el que le vamos a llamar, pues por ejemplo, revistas. Ponemos una descripción. El nombre del servidor ya me lo ha cogido porque es sobre el que estoy actuando ahora mismo. Y le decimos, ¿qué queremos que hagas cuando entren trabajos por esta impresora virtual? Pues déjamelo en la cola en espera o procésalo en espera, imprimirlo. ¿Veis? Todas estas opciones. Vamos a dejarlo procesar en espera, por ejemplo. Y en propiedades de trabajo, pues lo mismo. Dejamos por omisión de fábrica o seleccionamos unas de las opciones que tenemos aquí. Pues, por ejemplo, le decimos esta. Y aquí en la impresora virtual también vemos que podemos aplicarle el Job Expert con esa salvedad, un Fieri FS400 y que sea un Fieri externo. Y también tenemos otra opción que es la de comprobación previa, que también le haga un preflight al trabajo en el caso de que tengamos también el kit de artes gráficas activado. ¿De acuerdo? Entonces aceptamos esto. Revistas 2. He hecho una que ya estaba. Y entonces ahora nos aparecerá aquí ya mi nueva impresora virtual que la tendré que definir en aquella aplicación que submita, que envíe trabajos a este servidor, pues le diremos que entre a través de la cola revistas 2. El otro concepto, las hot folders, me imagino que ya conoceréis bastantes o casi todos. El concepto es que creamos unas carpetas de proceso, unas carpetas compartidas, vamos a decir, en nuestro ordenador, que están asociadas al Fieri, de modo que los trabajos que dejemos ahí, que copiemos a esa carpeta, se van a procesar automáticamente y van a entrar al Fieri a imprimirse como si los hubiéramos importado, pero de forma automática. Y además, ¿qué ocurre? Pues que esa carpeta va a aplicarle también un valor predefinido y nos lo va a dejar pues, en estado procesado o imprimiendo o lo que sea. Vamos a crear una carpeta nueva en la que le vamos a llamar libros, por ejemplo. Vamos a ponerle, vamos a decir dónde queremos guardarla. En este caso, pues la voy a guardar en esta carpeta, que es donde guardo las carpetas de proceso, en esta carpeta. ¿Vale? Y el nombre del servidor tenemos que seleccionar a qué servidor, esta carpeta que está en mi ordenador, a qué servidor quiero que envíes el trabajo. Entonces aquí me salen los que tengo activados. En este caso, vamos a hacérselo a este. Se conecta, y como ya estamos conectados no nos pide credenciales. Y aquí, pues como antes, le decimos qué queremos que haga, que lo imprima, que lo mande a cola directa, procesar en espera, por ejemplo. Y propiedades de trabajo, pues aquí nos salen todos los valores predefinidos que tenemos guardados. Le decimos que me aplique este, por ejemplo. Y aquí veis también, igual que en la impresora virtual, podemos aplicar estas opciones si las tenemos en nuestro servidor del JavaScript de comprobación previa. Y aceptamos. Y entonces ya tenemos creada esta carpeta, libros, que a ver si la podemos visualizar. A ver si tengo aquí a mano. Eso es, aquí tenemos, ¿veis? Ya me la ha creado, de modo que cuando arrastre un archivo aquí dentro, se va a copiar y se va a procesar automáticamente con los parámetros que le hemos dado aquí a la hot folder, a la carpeta de proceso. ¿De acuerdo? De esta manera, lo que se trata de hacer es minimizar el número de clics, el número de tiempo que pasamos configurando cómo se tiene que imprimir un trabajo
de modo que quede totalmente automatizado y nos dediquemos el tiempo pues, a diseñar los trabajos que nos encargan los clientes y que el proceso de impresión y de dar forma a los trabajos sea lo más automáticamente posible. Te paso la palabra, Juan. Bien, pues pasemos al siguiente punto, al punto número 4, donde vamos a aprender cómo, esto lo he visto muchas veces en los clientes. Tengo una cantidad de trabajos muy grande y no sé dónde he puesto este trabajo. Entonces, vamos a aprender a cómo localizar los trabajos que no sabemos dónde se encuentran y tratarlos de manera eficaz. Ajá. Luis. Muy bien, vamos allá. Vamos a ver, es muy habitual que tengamos la cola en espera, es muy habitual que la tengamos siempre bastante llena de trabajos, porque siempre estamos intentando imprimir lo más posible, pero siempre hay algún retraso en algo, total que al final esta cola se nos queda llena y cuando vas a buscar un trabajo, pues bueno, pues siempre podemos ordenarlo por aquí, por el estado, por el título del trabajo, de modo que nos lo ordena alfabéticamente, etcétera, por la fecha y hora, pero bueno, hay veces que es necesario buscar el trabajo por el gran número de ellos que tenemos. Entonces, tenemos varias herramientas de búsqueda. Primero estaría la herramienta de la búsqueda básica. Y aquí, pues, si ponemos el nombre de una palabra, aquí, espera que no termino de escribirla bien. Ponemos una palabra y nos va a sacar todos los trabajos que tienen esa palabra en alguno de sus atributos. Es decir, no solo en el nombre del trabajo, sino que puede ser el nombre de un valor predefinido, de un color de papel, el nombre de usuario, de un tipo de papel, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? De modo que luego filtraremos cuál es de ellos el que me interese. Además, si os fijáis, Típico tema, fecha y hora, pues sabremos cuándo, si hemos mandado varias veces, pues cuál es el último, por ejemplo, que es una típica pregunta, ¿no? eso es, exactamente. Eso luego en la búsqueda avanzada es donde podemos definir, por ejemplo, los trabajos últimos que se han impreso, que se han recibido, como ya vamos a ver. Ahora sí quería que os fijarais en esta parte, que es que cuando hacemos una búsqueda, nos sale la opción, si tenemos, lógicamente, más de un Fieri dado de alta en la Command Workstation, en este ordenador, tenemos varios Fieris, nos va a decir que busque ese parámetro, esa palabra, en todos los servidores. De modo que, a ver, voy a elegir otra palabra en la que tenga alguna cosa común, pues por ejemplo, aquí tenemos la palabra booklet. Entonces yo estoy desde este servidor en el que le voy a decir, búscame booklet en todos los servidores. Entonces veis aquí me aparecen trabajos que contienen ese nombre en algún punto y aquí me dice que está en este servidor o en este otro o en este otro. ¿De acuerdo? Y una vez que decimos, pues yo el que quiero imprimir es este que está en este servidor, podemos decirle, muéstrame la búsqueda en ese servidor con este botón de aquí abajo a la izquierda y directamente me salta ya al servidor en el que lo tengo y me lo muestra. De modo que es muy sencilla la búsqueda actualmente, ya cuando tenemos varios servidores. Esto es algo que se pedía mucho desde hace tiempo. Luego tenemos el menú de búsqueda avanzada, que es esta línea que tenemos aquí, esta especie de títulos de columnas. Y aquí lo que podemos hacer es un filtrado ya más específico. ¿Veis? Si desplegamos el título de la columna, nos aparecen qué posibles valores existen actualmente en esa columna, la columna de nombre de usuario, y me dice, bueno, pues quiero ver los que ha mandado pues este señor, por ejemplo, Icar. Entonces me ha mostrado solamente los que los ha enviado, el usuario que lo ha enviado es este, que soy yo en este caso. Y además, estas búsquedas, cuando estamos aquí en todos los trabajos, recordad, en la cola todos los trabajos, las búsquedas se pueden guardar. ¿Veis? Aquí tengo borrar o guardar. Si la guardo, esta búsqueda, y le llamo un nombre, pues le digo José Luis, trabajo de José Luis. Es una búsqueda que me aparece aquí, ¿veis? Junto a debajo de las colas estándar que tiene la impresora, de modo que si yo estoy navegando por la cola en espera, lo que sea, pero en un momento dado quiero ver los trabajos de este señor, pues pincho aquí y ya tengo esa búsqueda avanzada, ya la tengo aquí guardada. Y esto es una cosa que también se guarda como hemos visto, con la copia de seguridad de la configuración de Command Workstation. Todas estas búsquedas también se guardan. De modo que luego podemos tener aquí un montón de búsquedas guardadas, pues filtrando pues, por nombre de cliente, por turno de operación, por operador, etcétera, etcétera. Recordad que esto solamente se puede guardar cuando estamos desde aquí, haciendo un filtro desde el panel de todos los trabajos. Y luego, por último, la otra forma relativamente nueva también de organizar los trabajos y de encontrarlos es mediante etiquetas.
algo que pues ya que es muy común en el entorno Mac, en el entorno Windows, etcétera, ya se pueden dar este tipo de atributos tanto a trabajos, citas, etcétera. De modo que aquí también podemos decirle, pues bueno, pues veis que aparecen como una búsqueda más, como una cola más. Si yo pincho aquí, pues me sale aquellos clientes, o sea, los trabajos que tengan esta etiqueta, cliente 1, me aparecen aquí filtrados. Veis que, por ejemplo, aquí no aparece la etiqueta, no vemos la etiqueta. Eso es porque cada una de las colas que tenemos aquí, cada una de las colas se puede personalizar individualmente. De modo que en esta cola, por ejemplo, cual lo tenía en todos los trabajos, en la cola de todos los trabajos veis que tengo sacado el parámetro etiquetas, pero en esta cola, por ejemplo, de este cliente 1, pues no lo tengo. Pero bueno, pues es cuestión de agregarlo si nos interesa. Perdón, en información de trabajo, aquí tenemos etiquetas, de modo que ya tenemos visualizado este campo. Esto también es muy importante porque a veces hay colas que nos interesa tener más parámetros o menos parámetros y no estamos obligados a que la personalización de una cola, cuando digo cola me refiero a la cola de impresos, archivado, de etiquetas o la mía particular, no estamos obligados a tener todos el mismo orden y el mismo número de parámetros sacados aquí a la vista. ¿De acuerdo? Como máximo un trabajo puede tener 5 etiquetas. Las etiquetas se las podemos dar pues desde aquí mismo, desde el botón derecho, etiquetas, y este trabajo pues le asignamos la etiqueta extra de prioridad y la aplicamos. Y si vemos la necesidad de crear una etiqueta nueva, pues podemos crearla también desde aquí mismo y vamos a agregar una etiqueta nueva que tenga color gris y que sea, por ejemplo, pues trabajos de hoy. Bueno, es un poco larga, pero bueno, vamos a poner la amarilla que se vea mejor. ¿Vale? Y además le vamos a aplicar a este trabajo. ¿Vale? De modo que podemos ir dando de alta aquí las etiquetas. Para administrarlas, porque habrá momentos que igual queremos ya quitarlas porque tenemos demasiadas o lo que sea, pues tenemos desde el menú de servidor, darme un poco de tiempo, que a veces la máquina virtual, y desde aquí tenemos desde el menú de servidor tenemos la opción tendríamos la opción de administrar etiquetas, pero ahora mismo, perdonad, que no la veía, aquí la tenemos. Entonces aquí podemos, pues esta, pues me interesa eliminarla, pues la elimino, desaparecerá también de los trabajos que tenían asignada esa etiqueta. Y desde aquí puedo añadir o puedo editarle el nombre a una, editar, ponemos cliente A, cualquier cosa, y se queda todo actualizado en su sitio. Pues esto era la parte de organización de trabajos. Te paso la Pues palabra, muchas Juan. gracias, José Luis. Pero antes de que pasemos a la siguiente diapositiva, tengo una pregunta que me suelen hacer a mí personalmente y que consiste en que hay veces que los clientes no ven la opción de buscar en su Command Workstation o en algunos de los servidores. ¿Esto por qué puede ser? Bueno, cuando estás intentando decirle buscar en más de un servidor, aquí por ejemplo buscar y no aparece buscar en todos los servidores y sabemos que tenemos varios en la empresa, pues la cuestión es que o bien no lo hemos dado de alta aquí en el panel de servidores, se nos puede haber olvidado darlo de alta, entonces claro, no nos permite buscar, o si no, puede ser que no tengamos actualizada la Command Workstation, porque esta es una función exclusiva de la versión a partir de la versión 6.7, con lo cual en versiones anteriores no aparece la opción de búsquedas en todos los servidores. Ese es el motivo. Muy claro, José Luis. Bien, pues pasamos al siguiente punto, al punto número 5, en el que vamos a conocer los recursos a disposición de todos ustedes. José Luis. Vale, vamos a ver. Hemos estado viendo hasta ahora cómo gestionábamos la Command Workstation, cómo la poníamos a nuestro antojo para que esté todo en su sitio, creábamos valores predefinidos, configurábamos cosas. Entonces, lo primero que vamos a aprender es cómo guardamos nuestras cosas para que si un día hay un problema y se nos va el disco duro y hay que hacer una recarga de software, hay que hacer un cambio físico al disco duro, etcétera, no perdamos todo lo que tenemos guardado. ¿Vale? Entonces, lo primero que podríamos pensar en guardar son trabajos que tengamos en nuestro servidor y que no los queramos perder porque ya los tenemos perfectamente configurados, listos para imprimir y reimprimir porque son trabajos repetitivos, etcétera. Entonces, esos trabajos, lo que hay que hacer con ellos, para no tenerlos siempre aquí danzando en la cola de espera, en la cola de impresos, es archivarlos.
Entonces, para archivar trabajos, que es sacarlos de estas colas de trabajo normales y llevarlos a otra cola especial, podemos hacerlo de dos maneras. Depende cómo tengamos configurada la Command Workstation, podemos tener una cola de trabajos archivados, como veis que tengo yo aquí, en la que ahora mismo pues no tengo ninguno, pero pues puedo coger cualquiera, le digo archivar trabajo, lo voy a dejar de momento en el servidor. Entonces aquí veis, ese trabajo ya me lo ha movido de la cola que tenía que estaba en espera y me lo ha llevado a la cola archivada. Ahora mismo no lo he archivado en el sitio adecuado porque es el propio disco duro del Fieri, con lo cual lo perdería de la misma forma. Pero siempre hemos tenido la posibilidad de, cuando archivamos un trabajo, vamos a archivar este otro, podemos elegir un directorio, podemos añadir la ubicación y podemos ya navegar aquí por nuestro ordenador, ¿vale? Este es mi disco duro, o incluso podemos ir a través de la red a buscar un sitio donde, pues por ejemplo aquí, quiero guardar aquí archivar los trabajos, de modo que utilizamos esta carpeta y a partir de ahora, cuando seleccione este depósito, esta ubicación, los trabajos se van a quedar archivados fuera del Fieri, de modo que no los vamos a perder ya. Tenemos estas dos opciones, que es preservar las miniaturas y las presentaciones preliminares en caso de que lo tuviera. Es decir, si el trabajo está procesado, como estos que veis en amarillo intenso, podríamos también archivarlos de esta forma, aunque actualmente ya no es recomendable porque sabéis que ocupa igual 10 veces más de espacio en disco que un trabajo que está sin procesar, y actualmente con la velocidad de ripeo que tienen los equipos, pues se va a ripear rápidamente y no merece la pena gastar tanto espacio de almacenamiento remoto. Y luego también podemos desactivar el que nos pregunte dónde archivar, que nos pregunte de que podamos añadir una ubicación para que siempre se fuerce a archivar en un sitio que es el que hemos decidido en la empresa y que no queremos errores y que se queden trabajos desperdigados por ahí por ordenadores de otras personas u otros servidores. Esta sería la vieja escuela de cómo archivamos un trabajo. Actualmente, hace no muchas versiones, ha salido otra aplicación ya incorporada con la Command Workstation, que es el administrador de archivos, que en el fondo es lo mismo. Vamos a ver, lo tengo configurado en una de las máquinas virtuales. Perdón un segundo, que esto se me pone a dormir. ¿Veis? Aquí tengo configurado el administrador de archivos. Ya no aparece la cola archivado aquí a la izquierda, ¿lo veis? Y en este administrador de archivos, pues aquí es donde defino el mismo tipo de ubicaciones que antes hemos visto para definir en la cola de archivado, solo que es la gestión que hace no es tan solamente de esta estación de trabajo donde tenemos instalada la command, sino que aquí pueden acceder todos los usuarios de la empresa, pueden acceder a archivar ahí sus trabajos, y luego desde ahí se pueden incorporar en cualquier Fieri también con mucha más facilidad que con el sistema antiguo de archivo de trabajos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, recordar solo que un trabajo archivado, lo tenemos aquí en la cola archivado, para imprimirlo, simplemente botón derecho, y aquí tenemos todas las posibilidades que podemos hacer con él, y si lo imprimimos o lo mandamos a la cola en espera, etcétera, lo que va a hacer es una copia de ese trabajo, lo lleva a la cola en espera de trabajo, lo va a imprimir, lo vamos a gestionar, pero siempre queda archivado, no se borra de la ubicación donde esté archivado, a no ser que lo eliminemos nosotros adrede. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos ya nuestros trabajos a buen recaudo, lo siguiente que es necesario tener respaldado, sería la configuración de nuestra Command Workstation. Entonces aquí, si vamos a través de las Web Tools a nuestra impresora 190, vamos a poner la dirección IP. Vamos a ver, me estoy conectando desde un navegador. ¿Veis? Me he conectado a las Web Tools de la impresora que, a ver, para que lo veáis bien, estoy conectándome a esta impresora, a este servidor, que es la dirección 120, ¿de acuerdo? Entonces ahora me he conectado a su página web y desde aquí tenemos la opción de entrar aquí a copia de seguridad y restaurar. Vamos a ver si se nos carga. Y aquí tenemos estas dos opciones principales. El hacer un backup, una copia de seguridad de los recursos y la configuración completa del servidor, en la que aquí no se incluyen los trabajos de impresión, ¿vale? Aquí solamente es
entramos a hacerlo, por así decir. Entonces, tenemos hacer una copia de seguridad o restaurarlos. Si hacemos la copia de seguridad, aquí ahora nos pide conectarnos al servidor. Y aquí elegimos qué es lo que queremos respaldar en esta copia de seguridad, que por defecto viene todo marcado, pero ya veis, es la configuración del sistema, los valores predefinidos de preflight que tengamos, recursos de free-for datos variables, impresoras virtuales que hayamos creado, tipos de letra, las configuraciones de color, de exploración, el catálogo de papeles, todos los valores predefinidos que hemos creado, incluso el registro de trabajos que se han ido imprimiendo hasta ahora. Esto es lo que guardaríamos y luego lo podemos importar restaurándolo desde aquí. Y luego la otra cosa importante que podemos, está cargando la página, es podemos guardar una imagen del sistema. Que esto también es súper importante y que se hace menos de lo que se debería de hacer, porque en el caso de que tengamos un día un problema con un disco duro, como os he comentado antes, ya hay que reemplazarlo o simplemente hay que recargar el software del Fiori otra vez. Si se hace por la manera normal, que es volver a instalar los discos o leerlo desde el pendrive del sistema operativo, etcétera, pues el proceso es relativamente largo porque hay que instalar primero el sistema operativo, luego las actualizaciones que hayan salido hasta ese momento, etcétera. Y es un trabajo que ya con algunos ya lo habréis sufrido y lleva su tiempo. En cambio, haciendo una copia de seguridad del sistema, una copia completa, podemos hacer una copia a un USB o incluso a un disco interno, pero sobre todo lo interesante es a un USB en el que va a crear una imagen del sistema operativo con todos los parches instalados, la configuración, etcétera, y lo va a crear en un USB que es de arranque. Es decir, ante una avería vamos a encender el Fiori con el USB conectado con el protocolo que se necesite para cada modelo y automáticamente se va a reinstalar esa imagen completa del sistema operativo con nuestra configuración, actualizaciones, etcétera, en cuestión, pues en la cuarta parte de tiempo o menos de lo que ocuparía hacerlo completamente a mano, que es lo que se hace desgraciadamente en el mayor número de veces, porque el hacer esta copia, pues bueno, no lleva mucho tiempo, puede llevar 20 minutos, una hora, depende del servidor del que estemos hablando y el tamaño del disco, pero esos 20 minutos, esa hora y media que pueda llevar, se va a ganar con creces el día que haya una avería y haya que restaurar el sistema. Y vais a ganar tanto vosotros en tiempo de máquina que no está parada, como el técnico que va a poder reparar más máquinas y con más facilidad. Y luego, pues aquí estaría también la opción de restaurar la imagen, en el caso que la hayamos grabado en nuestro disco interno o lo que sea, pues desde aquí la restauraríamos si todavía tenemos acceso a nuestro servidor. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenemos hasta ahora. Pues muy bien, José Luis, pero bueno, tengo un par de preguntas para hacerte. Lo primero es, hemos visto que esto está muy bien, pero ¿cada cuánto tiempo le aconsejaríamos a nuestros clientes que hiciesen una copia de seguridad? Bueno, lo de la copia de seguridad es la pregunta del millón siempre. ¿Cada cuánto hago copias? Pues lo ideal es con mucha frecuencia pero modulado por cuántos cambios haces tú en tu configuración o en la cantidad de trabajos que quieres archivar y que quieres mantener. Entonces, si tienes poco volumen de cambios en tus trabajos y en tus trabajos archivados o en los valores predefinidos que creas, pues bueno, pues igual cada trimestre puede ser suficiente, cada mes idealmente estaría muy bien porque no lleva mucho tiempo el hacer la copia de seguridad, no nos va a quitar apenas tiempo. Es más el acordarse y el tener la certeza, venga, vamos a hacerlo cada X tiempo y ya está. La imagen completa del sistema, esa que luego podemos utilizar desde un pendrive arrancando automáticamente y tal, pues esa, pues hombre, igual con hacerla cada 6 meses, algo más que una vez al año estaría bien, porque como se han podido cargar actualizaciones, etcétera, pues cuanto más actualizada la tengamos, menos vamos a tardar luego en ponerla en el Fieri en caso de un problema. Gracias, José Luis. Y bueno, la verdad es que nos has dado una cantidad de información importante, pero de cara a los clientes puedan repasar, ¿cómo puedo encontrar las ayudas en la Command Core Station? Vale, ¿Hay sí, eso algún es menú donde yo importante. lo pueda ver? Sí, sí, es muy importante saber dónde ir a buscar la ayuda porque la información está ahí, toda la información está ahí, solamente hay que saber cómo buscarla o dónde está. Entonces, por ejemplo, desde el menú de ayuda, lo más básico sería en el menú de ayuda de la propia Command Core Station. Aquí entramos en el menú de ayuda y nos va a llevar a la página web de EFI, en el que aquí podéis ver que estoy en el menú de ayuda
de la versión 6.7 de la Common Workstation que tengo instalada, o sea, es sensible depende de qué versión de Common Workstation tengamos, le lanza la página correspondiente, por supuesto. Y aquí tenemos ya pues todo el menú de cómo funciona cada uno de los parámetros de nuestro trabajo diario. Aquí están. Todo lo que podamos preguntarle a la Common Workstation lo tenemos aquí, más o menos desglosado, con ejemplos, es un menú interactivo, con enlaces, con imágenes, etcétera. Y en español. Está en castellano, sí. Esto lo tenemos en castellano, afortunadamente. Después tenemos otra ayuda, que esta es más reciente y está así como un poco escondidita. Aquí abajo a la derecha veis esta lupa azul, que está aquí como escondida. Abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda, perdón, a la otra derecha. Y aquí, pinchando aquí, nos sale un menú de búsqueda, un campo de búsqueda, pues de búsqueda tipo natural, tipo como si estuviéramos prácticamente en Google, donde pues si ponemos, voy a ponerlo, bueno, lo único que aquí aquí está accediendo tanto a los menús de ayuda, a la página de ayuda que hemos visto anteriormente, como también accede a la comunidad de usuarios, desarrolladores Communities. de EFI, communities, ¿veis? O revista, cada vez, pues nadie en castellano ha dicho revista. Si digo booklet, es posible que esto nos dé más entradas, ¿veis? Entonces aquí ya tenemos, ¿veis? Nos da una serie de resultados que este está, por ejemplo, ¿veis? Specify Repeat All, está en el menú de ayuda de EFI, lo único que nos ha llevado a la parte inglesa, pero bueno, sabemos que podemos encontrar este capítulo también en la ayuda en castellano. Y este, por ejemplo, nos está llevando al menú de Communities, que vamos a entrar solamente un segundo para que veáis lo que es, porque es algo que es también muy interesante conocer, con la única desventaja de que está en inglés. O sea, la mayor parte de las personas que se comunican aquí, pues lo hacen en inglés, pues porque luego la gente de soporte, pues hay más gente en inglés, etcétera. Entonces, pues bueno, es un pequeño obstáculo a salvar, pero bueno, actualmente con los traductores casi en tiempo real que tenemos todos, no es difícil reportar aquí un problema. Y es un sitio el de bueno, me ha salido en polaco, pero bueno, esto saldría en el idioma en el que estamos. Eh, es un sitio donde tanto los usuarios vienen a consultar problemas como los analistas y desarrolladores van a responderlos. Otros propios usuarios también se brindan a responder esas preguntas. Y además aquí pues, se publican actualizaciones, pues que ha sido la versión de Common Workstation no sé cuántos, etcétera. O sea, es el primer sitio donde vamos a mirar todos cuando tenemos un problema del que no habíamos oído hablar. A ver si alguien lo ha reportado ya en Communities. ¿De acuerdo? Entonces os animo a utilizarlo. Este es el enlace para acceder a él, communities.efi.com. No hace falta estar registrado y ahí se puede cotillear todo lo que queráis sobre el problema que hayáis tenido o la duda que tengáis. ¿De acuerdo? Gracias, José Luis. Siguiente. Bueno, aprovechar, ya estamos terminando, que pongamos en preguntas y respuestas todas aquellas preguntas o dudas que tengamos, que ahora en el siguiente punto pasaremos a desarrollarlas todas ellas. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, que es esta, donde lo que vamos a ver es que además de todo lo que hemos visto, disponemos de una gran cantidad de recursos como vídeos, express vídeos, tutoriales, etcétera, todo ello en nuestra página web que le van a permitir profundizar, o sea, concretamente en learning.efi.com, que le va a permitir profundizar en el conocimiento de las diferentes aplicaciones de las que FIDI dispone. También en la página web de EFI, en efi.com, también hay bastante información. Siguiente. Bien, además de eso, durante los diferentes webinars que hemos venido haciendo, incluso hoy, hemos hablado de aplicaciones que puede que ustedes no tengan y que les interesaría probar de manera gratuita para evaluar si les merece o no les merece la pena comprarla. Pues bien, en la página web que se muestra aquí, que es fieri.efi.com/free trials, disponen de un acceso para solicitar una prueba de 30 días de estas soluciones, para así probarla y ver que le va bien. Pero también es muy importante, y es, como ven aquí en pantalla, esas dos preguntas que hace, que antes de solicitar una de las licencias de demo, que comprueben que es compatible con el FIDI que usted tiene. ¿De acuerdo? Porque si no, no lo va a poder utilizar. Y siguiente.
Bien, antes de terminar, vamos a hacer una nueva encuesta, digamos que dentro de las preguntas que venimos haciendo, y que contiene como dos preguntas que tenemos aquí. Primero, ¿cuántos servidores de impresión Fieri tienen ustedes en su organización? Independientemente de las marcas o modelos. ¿De acuerdo? Queremos saber, ¿tienen uno, más de uno, tres, cinco, lo que sea? Y también muy importante es, teniendo los Fieri que tienen, ¿cuántos ordenadores, PC y o Mac, tienen con la Command Workstation instalada? ¿Vale? Entonces dejamos un minutillo para que esto lo contesten. Volvemos a repetir que una vez que hayan contestado, si no les importa, pulsen al botón enviar y de esta manera sabremos cuánto, a nivel estadístico, no se guardan esos datos, sabremos cuántos Fieri tenemos en cada una de las organizaciones como media. ¿Vale? Bien, mientras contestan los clientes, si te parece, pasamos a la siguiente diapositiva, que es ya la última. Y José Luis, mientras votan los clientes, has comentado que puedes tener tantas instalaciones de Command Workstation como quieras, pero ¿hay algún límite para las conexiones a los servidores? Pues vamos a ver, teóricamente no hay un límite físico en el que se puedan conectar ordenadores a través de la Command Workstation a un servidor Fieri, pero en la práctica tener más de 10 sesiones de Command Workstation contra un servidor, pues ya se puede empezar a notar impacto en el rendimiento del Fieri. Es decir, no es recomendable tener más de 10 sesiones simultáneas de Command Workstation en conexión con nuestros Fieris. Depende un poco de la potencia del Fieri también, lógicamente, si es un Fieri interno, si es un Fieri externo, etcétera. Pero aún y todo, el número de conexiones máximo que se recomienda en la práctica son 10 sesiones. Conexiones coincidentes, nos referimos, Sí, ¿no? sí, conexiones simultáneas. Podemos tener 100 Simultáneas. ordenadores en la empresa, todos con la Common Workstation instalada, pero no dejemos que arranque por defecto y por sistema cuando encendemos el ordenador en los 100 equipos, porque ahí notaríamos un impacto en el rendimiento del Fieri, cuando a lo mejor solamente hay 3 personas que están usando la Common Workstation. Vale. Pues muy bien, muchas gracias, José Luis. Carlos, ¿tenemos ya las respuestas a la encuesta? Sí, yo la veo aquí en pantalla. Veo que la mayor parte no responde. Animarles a que nos ayuden en estas presentaciones. Veo que hay un número bastante interesante de gente que tiene entre 5 y 10 Fieris en su organización. Eso la verdad es que está muy bien. Pero vamos, lógicamente la mayor parte de las personas que están en la sesión tienen un único controlador de Fieri. Ya saben que con la Command Workstation, como ya ha comentado antes José Luis, podemos tener varios Fieris y todos ellos gestionados desde una misma Command Workstation. Y sean o no máquinas de los mismos fabricantes. O sea, yo puedo tener una máquina del fabricante A con mi Fieri, otra máquina del fabricante B con mi Fieri, y desde la misma Command Workstation voy a poder visualizar uno y otro e incluso traspasar trabajos de uno para otro. ¿Vale? Eso creo que es importante. Bien, pues con esto llegamos al final de nuestra presentación de hoy, curiosamente en hora, que eso está muy bien, y es el momento de repasar todas las preguntas que nos han hecho todos los clientes durante la sesión. Entonces vamos a ello. Abro el chat y aquí veo. A ver, la primera pregunta que nos hace Juan Carlos ¿es compatible, entiendo que se refiere a la Command Workstation nueva, con Mac OS Big Sur y Monterrey? Solís. Pues eso lo podemos ver desde la propia página de la Command Workstation, que si no me equivoco la teníamos por aquí. Aquí tenemos en requisitos de instalación, vamos a ver, aquí tenemos, veis, las compatibilidades más recientes, podemos pinchar aquí y aquí nos dice las versiones en la compatibilidad con, en este caso es con el procesador. Aquí nos sale la tabla de programas y la compatibilidad con el procesador. Sí, ahí lo veo, por ejemplo, en alguno pone Big Sur y todo esto, ¿no? Sí, esto es Sí, para el Big Sur, sí, sí, o sea, esta es la sí. compatibilidad con el Big Sur, ¿vale? Y estas son las versiones de Command Workstation y de otros programas y qué versiones son compatibles con qué hardware del Big Sur, si el Mac va con procesador Intel o no. Desde aquí es donde lo podemos ver, desde Muy la bien. propia página de la Command Workstation, ¿de acuerdo? En especificaciones y aquí es donde tenemos las compatibilidades más recientes. Bien. Francisco también nos pregunta, ¿el archivado de trabajo funciona con todas las versiones de Command Workstation?
Sí, en principio todas las versiones de Command Workstation tienen el archivo tradicional, vamos a decir, que es la cola de trabajos archivados que aparece junto a la cola de impresos, la cola de en espera, etcétera. Eso lo tienen todos los Firis de siempre y siempre se ha podido guardar tanto en la ubicación local del propio Firi como en una ubicación del ordenador o de una ubicación de red, o sea que eso sí lo tenemos. El archivado, el nuevo gestor de archivos es el que ha aparecido a partir ya de una de las últimas versiones de Command Workstation, pero lo que es el archivado tradicional está desde el principio. Bien. Por otro lado, Ariel nos pregunta dónde puedo encontrar vídeos de respaldo, que entiendo que se refiere a vídeos sobre la Command Workstation. Yo creo que, si no me equivoco, si pulsas en la pantalla que tienes abierta en la parte de recursos, ahí tenemos, ahí, recursos. Ujú. Aquí tenemos algunos vídeos, como vemos, además de las hojas de novedades, Ajá. si vamos bajando, Sí, y, espera, en este caso aquí nos está dando formación, nos da todas las novedades de cada una de las versiones, ¿veis? De la Command Workstation que ha ido saliendo para ir viendo incrementalmente qué podía tener. Y en el caso de, a ver, lo de que me decías de los vídeos, lo teníamos aquí en novedades, aquí es donde tenemos vídeos. Y en recursos, aquí hay uno de búsqueda, hay un vídeo de búsqueda de todos los servidores y mejora de etiquetas. También veis que hay vídeos por diferentes sitios. En concreto, vídeos de respaldo, no sé si se refiere a cómo hacer copias de seguridad. bien. Pero bueno, yo creo que estaría entre alguno de estos seguramente. Bien, Francisco nos pregunta, nos hace dos preguntas en una. La primera es, mi cliente no permite el acceso a Internet a ningún equipo de cómputo dentro de su site. Temas de seguridad, es por temas de seguridad, entiendo. ¿Es posible actualizar el sistema en modo offline? Sí, para esos casos lo que se puede hacer es entrando a la página de descargas de Fieri, que sería, vamos a ver, voy a entrar a través del portal de ventas, que ya aprovecho para mencionarlo, que esto es algo que igual tampoco es lo suficientemente conocido. En el portal de ventas, el SIS portal, que se Pero esto llama, es solamente para los partners, no esto para es, los clientes. vale, correcto, esto es para partner. Entonces, bueno, permitidme que entre de esta manera porque así va a ser más rápido todo. Eh, lo que podemos acceder desde aquí, desde cualquier sitio, es al centro de descargas de EFI. ¿Veis? En recursos podemos acceder al centro de descargas de EFI. Y aquí tenemos en software y herramientas de aplicación, podemos seleccionar Command Workstation Package. Y aquí tenemos las versiones de Command Workstation que están publicadas y oficialmente lanzadas. Y las podemos descargar en un disco, en un pendrive, de modo que luego lo llevamos offline al equipo que está dentro de una red privada y bueno, pues desde ahí se lanza el instalador y desde ahí se puede actualizar sin problemas, Vale, pero tanto para la todos command los que como son cualquier otra clientes aplicación. finales, para todos los que son clientes finales, este es un acceso para los técnicos de los fabricantes y distribuidores. Entonces, esos técnicos pueden proporcionarle esa copia o en realidad normalmente lo que van a hacer es hacerlo ellos. Los clientes finales no tienen acceso a esto para evitar problemas. Ujú. Bien, y segundo pregunta que nos hace Francisco ¿es posible crear un usuario que tenga las mínimas opciones en cuanto a gestión e impresión de trabajo se refiere? Eh, pues Yo ahí se me ocurre, nosotros disponemos de un driver más limitado que es Fidibue, donde tiene mm, muchas menos opciones. Pero digamos que definir que el driver que tenga menos opciones de las que tiene, no, que yo sea consciente, José Luis, si me equivocas, no hay mm, un driver simplificado, por así decirlo, más que el mm, propio Fidibue. sí, no, realmente no. La manera sería pues el configurar los valores por defecto con candados para quitarle opciones de cambiar cosas, de cambiar parámetros que no queramos que toquen, de modo que solo, aunque quizás los vean esos parámetros, pero los van a ver en gris, de modo que solamente van a poder interactuar con aquellos que hayamos dejado abiertos. Y luego el operador de la máquina, una vez que está aquí, va a poder jugar con todos los parámetros del trabajo si es necesario, ¿vale? Si hay que hacer algún cambio, pero si no, los que llegan ya por ahí ya llegan limitados en cuanto a lo que nosotros hayamos limitado en los valores por defecto. Vale. Bien,
Tengo una por aquí que me enviaron directamente. A Eduardo pregunta a mí, ¿qué diferencia hay entre hot folder e impresora virtual? Bueno, yo os digo mi opinión al respecto. En realidad es lo mismo, con matices, con matices. No es exactamente igual. Yo cuando lo comento en España con mis clientes, lo que suelo decir es que la hot folder es algo de propósito personal, porque es una carpeta que se crea en nuestra, normalmente, hay una excepción que podemos comentar, pero bueno, normalmente es una carpeta que ponemos en nuestro escritorio y yo lo utilizo. ¿De acuerdo? Cuando esa carpeta la van a utilizar más de una persona, lo que yo os recomiendo es utilizar una hot folder. ¿Vale? Perdón, una virtual printer. ¿Por qué? Pues porque si tengo que hacer cualquier cambio, es más fácil hacerlo un único cambio en la virtual printer que no. Si alguien tiene replicadas hot folder en los diferentes puestos, tendría que ir uno por uno haciendo las modificaciones. Es básicamente lo que yo diría, insisto. No es exactamente lo mismo, pero es muy parecido. Muy No bien. sé si tienes algo que Sí, añadir, José Luis. sí, por dar un matiz más, eso es así y lo único que también el método de que el trabajo llega al Fieri es diferente en un caso y en otro. En el caso de la hot folder, tienes que haber arrastrado un archivo manualmente o con algún script o lo que sea, tienes que arrastrar ese archivo dentro de la carpeta, ese PDF o ese conjunto de PDFs, lo arrastras dentro de la carpeta que estará en tu escritorio o donde sea, mientras que en la impresora virtual, lo que hacemos es enviar desde un ordenador, o sea, un PC, un Mac, enviamos al Fieri a través del menú Archivo Imprimir algo que entra por esa impresora virtual y directamente se procesa con esos atributos. Por eso es más genérica la impresora virtual y permite un acceso público, por así decir, a ella, con esos parámetros, contra la hot folder, que es un poco más local de tu ordenador, aunque también se podría llegar a publicar una hot folder en un servidor y todo el mundo tener acceso a él. O sea, al final se persigue poder hacer lo mismo, pero desde distintos puntos de vista para que nos podamos adaptar a todas las casuísticas que nos encontremos en los clientes. Bien, Juan Carlos nos pregunta, hola, tengo equipos que ya no ve mi command si lo actualizo y tengo que instalar versiones antiguas para seguir trabajando. Bien, mi comentario, esto es una pregunta bastante recurrente, bastante normal. Yo lo que diría y es, efectivamente, o sea, cada vez que sacamos una nueva Command Core Station, hay veces que por cuestiones de potencia, por cuestiones de hardware, etcétera, no lo podemos hacer compatible con equipos muy antiguos. Entonces, sabemos que hay equipos, por ejemplo, hubo un punto de inflexión importante que cuando pasamos de la Command 5 punto lo que sea a la Command 6 punto, en este caso estamos en la 6.7. Efectivamente, los equipos muy antiguos no están soportados en la Command Core Station 6. Entonces, en ese caso, como además no pueden coexistir dos versiones de Command en el mismo puesto de trabajo, pues nos genera este pequeño inconveniente. Yo lo que suelo aconsejar, y José Luis, si tienes algo que añadir, por favor, dadlo, es a los clientes que tengan un puesto de trabajo siempre con la última para trabajar con la última máquina, con las últimas versiones, porque les facilitará mucho el trabajo. Y en caso de tener equipos muy antiguos y no esté contemplado en cambiarlos en breve, pues tener otro puesto de trabajo con una Command Workstation anterior para trabajar con esos equipos más antiguos. Es lo único que yo suelo aconsejar a mis clientes. No sé si, José Luis, quieres añadir alguna cosa. Sí, no, esa es la solución, porque cuando no se puede actualizar un equipo de cliente, pues porque implica actualizar muchos softwares, mucho coste, etcétera, y todo está funcionando bien, pues ahí la única opción es esa, tener otro equipo que pueda acceder a todas las funcionalidades y desde el equipo antiguo al menos poder enviar los trabajos al Fieri a través de la versión X que haya de Command y luego ya darles la forma, si hace falta, desde el equipo que tiene la Command superior. Ujú. Lo que para mí nunca es una opción es no tener un puesto de trabajo por lo menos con la última versión de Command, porque entonces no estaremos sacando todo el provecho a este equipo nuevo que tenemos. Es como comprarse un coche, un Fórmula 1 para ir solamente a 50 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? O sea, es bueno tener por lo menos un puesto de trabajo actualizado. Bien, Ariel nos vuelve a preguntar, dice, vídeos de respaldo de sistema operativo y copias de seguridad. Si tenemos vídeos que enseñan a hacer esto. Que en este momento que yo recuerde no hay nada así, ¿no, José Luis? Pues no lo recuerdo, o sea, no tengo ahora mismo un enlace para poder mostrároslo, pero sí me suena haber visto algo de eso.
Entonces, bueno, Lo podemos investigar y como cuando mandemos sí, el comentario, pues lo podemos decir. En cualquier vale, caso, siempre perfecto. como, no sé, yo no conozco a la persona que está haciendo esta pregunta, en cualquier caso, siempre lo mejor es ponerse en contacto con el representante de FI local, sobre todo el representante técnico. No sé si esta persona es de Latinoamérica o de España. Si es de España, con nosotros mismos; si es de Latinoamérica, con mis compañeros, y que ellos le ayuden. ¿De acuerdo? Ujú. Me pregunta otro cliente, dice, ¿cómo puedo hacerme técnico autorizado? Bien, José Luis, como estás presentando tú, si te vas a la página web, nos vamos arriba bueno, a Learning, formación y servicios, eh, Acción. formación, ahí nos metemos en la página de Learning, Mm, bajamos un poquito, ahí nos vamos a productos Fieri, más información, ahí, aquí. aquí hay más información, bien. Esto abre la plataforma de Learning, nos vamos a Cat Sheet Users, a hoja cortada, un poquito más abajo, en verde, ¿lo ves? Ahí, Sí. ahí. Y bajamos un poquito, estos es interés, nos vamos un poquito más abajo, donde viene la parte de certificados. Aquí está, Certification, Entro en ella. ¿sí? Y aquí tenemos todas las certificaciones disponibles en Fieri. ¿Seguimos? Bajamos más para abajo. Aquí no aparece el Fire Technician Certification, que es, porque esto solamente tiene acceso a ello los partners, los distribuidores y los OEM. Dentro de, si te puedes meter en el Sales Portal, Sí. Vamos a entrar aquí. ¿Estamos? si nos vamos aquí al rincón del analista, a la derecha, y nos vamos a formación, aquí tenemos el programa de técnico certificado de Fieri. Es un programa que tiene una parte online y una parte presencial, y que lógicamente pues tiene un pequeño coste, muy pequeño para todo lo que hace. Entonces, yo a la persona que está preguntando esto, que es, a ver, ¿dónde estaba? Aquí. Sí, es Ariel. Yo le diría a Ariel que se pusiera en contacto con el representante de FI local para tratar este tema. Es lo único que se me ocurre. ¿Vale? Ajá. Bien. eh, Aquí hay un Jorge Quijano nos dice: ¿desaparecen o no responden las colas desde Windows? No, yo no entiendo la pregunta, disculpe. Dice, Des- ¿el problema con las colas de trabajo en Windows se puede solucionar desde el servidor? Yo creo que es una pregunta que mejor ponerse en contacto con su representante EFI local. Sí, sí, porque es un poco abierta. No sé si se refiere a Sí, las colas de Windows del gestor de impresión de Windows que se quedan bloqueados los trabajos porque no está bien configurada la impresora o lo que sea, o si son las colas del Fieri las que no están respondiendo o algo parecido. En cualquier caso, parece que es una pequeña patología que hay en alguno de los dos lados que lo tendría que resolver un analista, entiendo, por lo menos sí. intentar saber qué es lo que pasa, sí. Sigue preguntando Jorge, que dice las colas direct, pero la respuesta sería esto: lo mejor es ponerse en contacto con su representante local. Sí, él Eh, está a- preguntando quién es el representante de EFI en Colombia. Bueno, eso depende del equipo que tenga, ¿no? De la máquina de impresión que tenga. Con ellos es con quien debe hablar. Digamos, no estamos nosotros directamente ahí, sino representados a través de nuestros partners. a ver, Pregunta. Martín también nos pregunta: ¿qué capacidad precisas en la unidad de USB para la imagen? Si no me equivoco, Los eran 32 USB gigas, ¿no? O 16. con 16 gigas es suficiente. Y hasta hace poco no se soportaban más de 16 gigas. Ahora creo que ya se soportan los de 32, pero con 16 gigas es suficiente para tener una imagen de sistema operativo, que es lo que vamos a meter en un pendrive. No vamos a meter más que sistema operativo, parches y configuraciones. El resto de trabajos, etcétera, pues claro, depende de lo que ocupen, necesitarás un espacio mucho mayor. Pero para este caso, un pendrive de 16 gigas es correcto. Si es USB 3, mejor, porque se notan mucho los tiempos de almacenamiento en un caso y en otro, lógicamente. Y ya que hablamos de ello, pues eso, a veces no todas las marcas de pendrives
pues funcionan a la primera. Hay tantas marcas y tantos interfaces de USB que a veces pones el pendrive y no lo reconoce y hay que probar. A mí me pasa alguna vez, tener que probar con dos y al final, pues bueno, pues con el segundo ha funcionado porque el primero, pues o no era nuevo o estaba ya o era muy antiguo. Entonces, pues bueno, si se compra un USB de buena calidad, es como todo, normalmente funcionará mejor y más rápido. Bien. Martín también nos pregunta, ¿el FIRI tiene la opción de calibración de monitores? La respuesta aquí es muy sencilla. El FIRI como tal no, pero a través de los proveedores que ustedes tienen pueden comprar el EFI Color Profiler Suite, que es nuestra herramienta de calibración, y dentro, cuidado, el FIRI Color Profiler Suite, que es el hardware más el software. En la opción del software sí que existe la opción de calibración de monitores, pero no está directamente en el FIRI, está en un producto que se llama FIRI Color Profiler Suite, y eso lo venden todos los fabricantes y por lo tanto todos los distribuidores de los fabricantes. Bien, Juan Carlos nos pregunta, ¿hay servidores EFI para Canon que son una pequeña caja conectada directamente a la impresora? Sí, por la parte de atrás, no solamente Canon, eso es todos los fabricantes. ¿El procesador de respaldo es el mismo que explicaron? Sí, es el mismo, sí. Es el mismo, desde ahí se puede, en las versiones últimas, a ver, en las últimas versiones de sistema operativo FIRI, de FS 400, no sé si el FS 300 o 350 también lo incorpora, desde ese menú que hemos visto antes es de donde lanzamos el grabar el USB de respaldo. En versiones más antiguas de estos FIRIs internos, FIRIs mochila, se utiliza una herramienta externa que se llama FIRI Clone Tool, herramienta de clonado de FIRIs, que hace lo mismo, pero hay que hacerlo, hay que preparar el USB con esa pequeña herramienta en un entorno Windows, es descargar esa herramienta, preparar el USB y luego grabarle la imagen de arranque en el USB y luego ya todo es lo mismo. Difiere un poquito, depende de la versión del file system de FIRI, es más automatizado en las últimas y es un poquito más manual en las otras, pero en cuanto a tiempos y rendimientos son los mismos. O sea que y la documentación está muy bien explicada, o sea que no tendrás ningún problema. Bueno, pues muy bien, yo creo que hemos cumplido nuestro compromiso con todos ustedes de contestar a todas las preguntas que había en el chat y en las preguntas y respuestas. No veo que haya ninguna más, con lo cual entiendo que ya vamos pasados 21 minutos de la hora. Nosotros no tenemos ningún problema, pero bueno, también es gratificante ver que prácticamente estamos todos los mismos que han estado toda la sesión, incluso siendo casi media hora más de lo que hemos visto, con lo cual, pues muchas gracias por su atención. Esperemos que se sigan apuntando a estas sesiones que son, espero, productivas para todos nuestros clientes y sobre todo que vean cosas nuevas, cosas que pueden mejorar en sus procesos y que posiciona FIRI como la solución más potente del mercado en cuanto a gestores de impresión. ¿De acuerdo? En cualquier